En esta presentación se hablará acerca de la sexualidad, el género y sus derivados. De igual manera, se tratarán temas importantes como lo es la comunidad LGBTIQA, la discriminación que se ejerce sobre esta y cómo ha cambiado con el paso de los años. Para hablar de diversidad sexual, primero debemos entender la relación sexo-género. Sexo biológico. Características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Género. Construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. Identidad de género o identidad sexual. Es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. Orientación sexual. Es la atracción afectiva, romántica, sexual, psicológica y emocional que una persona siente hacia otra, sin importar el género. Ahora que tenemos claros estos conceptos, podemos empezar a hablar sobre la diversidad sexual, que se refiere a las poblaciones que no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales y de identidad de género. Se utiliza para referirse a la diversidad de identidades, orientaciones sexuales y sexos que existen. Con estos conceptos, podremos decir que la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así también como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género. En México, la diversidad sexual nunca ha sido reconocida como legítima, pues las leyes que rigen nuestro país nunca habían hecho mención de ella, hasta que en 1999 se incorporó al Código Penal y Civil del Distrito Federal, y 12 años después, en 2011, la preferencia sexual fue incorporada a la Carta Magna. Durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente en el año de 1969, se dio el nacimiento y conocimiento público de la comunidad LGBT+. Sus iniciales indican las diferentes orientaciones sexuales y expresiones de género más comunes. Y yendo a un lado más específico, esta comunidad está conformada por Lesbiana, una mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual hacia otra mujer. Gay, son personas que se identifican como hombres que sienten atracción sexual por otros hombres. Bisexualidad, capacidad de sentir una atracción erótica y afectiva por personas de un género diferente al suyo, tanto como de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro. Transexual. Se aplica a las personas cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento del nacimiento. Es decir, aquellas personas que hacen una transición de un género a otro. Algunas personas trans se identifican como hombre o mujer, mientras que otras lo hacen con categorías de género no binarias. Transvesti. Son aquellas que usan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Transgénero. Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes por lo general solo optan por una reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos, sexuales, internos y externos. Queer. La persona queer es aquella que piensa las relaciones, las preferencias sexuales y las expresiones de un género fuera de la heteronormatividad. Es decir,
no se rige por las imposiciones de género que parten del supuesto de que los seres humanos están limitados a la identidad de varón y mujer. Intersexual. Una persona intersexual es aquella que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como lo son cromosomas o genitales. Es una variación muy rara que sucede naturalmente en los seres humanos y no es un problema médico. Se estima que 1 de cada 100 personas lo son. Hay muchas variaciones de la intersexualidad. Algunas personas nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos, pero sus órganos internos o sencillamente las hormonas que segregan durante la pubertad no coinciden con el sexo que en un inicio se les otorgó. Asexual se define como la falta de atracción o de deseo sexual hacia cualquier persona. La sexualidad conforma parte de una orientación y una preferencia sexual. Se cree que por lo menos el 1% de la población es asexual. Aunque la homosexualidad en sí nunca fue considerada un delito en México, el estigma y la discriminación contra los homosexuales, heredados de la colonia, hasta años muy recientes, era motivo de extorsión, bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policiales. Pues recordemos que travestis, transexuales y transgénero, poblaciones que hoy consideramos parte de la diversidad sexual, eran agrupados bajo el rubro de maricones, que esta era una palabra usada tanto por la policía como por la prensa amarillista. Se decía que su presencia en las calles incitaba a la prostitución, que cometían faltas a la moral y que al que se resistiera al arresto o extorsión se le amenazaba con interrogatorios que podían consistir en actos de tortura. No obstante, en la actualidad tienen los mismos derechos que todos los demás, sin importar su orientación sexual, su identidad de género, su atuendo o sus características físicas diversas, como sería el caso de los y las intersexuales. Algunos derechos que se han ido adquiriendo son los siguientes. Tienen derecho a la educación sin importar su orientación sexual, su aspecto físico, su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a la protección de la salud, particularmente al acceso a los medicamentos antirretrovirales, ante la desproporcionada manera en que la epidemia de VIH ha afectado a la mayoría de estas poblaciones. En el caso de las personas transexuales o intersexuales, en la Ciudad de México se les reconoce el derecho a los tratamientos necesarios para que sus cuerpos correspondan a su identidad sexual. El derecho de la protección de la salud también incluye el acceso a los insumos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, condones y aportarlos, sin que esto sea usado como prueba en su contra. En caso de que se dediquen al trabajo sexual, tienen derechos sexuales y reproductivos al igual que el resto de la población. Tienen derecho a trabajar en un entorno laboral favorable a su desempeño, sin importar su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a que sus documentos de identificación vayan de acuerdo con su identidad de género. En el caso de la credencial para votar, expedida por el INE, a partir de diciembre de 2018, existe la opción de suprimir el dato de sexo del titular. Tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin coerción de ninguna especie. Tienen derecho al matrimonio, sin que exista restricción alguna respecto del sexo o género de sus parejas. En varios estados se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato y la adopción de miles de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. En honor a la comunidad y a sus miembros, mencionaremos personalidades que cambiaron la historia del movimiento. Cabe destacar que, dentro de estas, se encuentran personalidades mexicanas muy reconocidas en el medio artístico. Silvia Rivera. Silvia Rivera era latina, queer y drag queen autoproclamada. Luchó inalcanzablemente por los derechos transgénero, así como por los derechos de las personas no conformes con su género.
Tras los disturbios de Stonewall, donde se dice que lanzó el primer ladrillo, Rivera fundó STAR, Street Transvestite Association Revolutionaries, una organización centrada en proporcionar refugio y apoyo a la juventud queer sin hogar. Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson fue una mujer transexual negra, trabajadora sexual y activista que pasó gran parte de su vida luchando por la igualdad. Ejerció de figura materna para las drag queen, las mujeres trans y la juventud sin hogar de Christopher Street, en la ciudad de Nueva York. Josephine Baker fue una famosa artista de la era del jazz y se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas de más éxito en la historia francesa y su usó fama para defender la supresión de la segregación, negándose a actuar en locales segregados y hablando de la marcha sobre Washington en 1963. Karl Erich Urchis, para muchos el prisionero del movimiento gay moderno y la primera persona que salió del closet públicamente. Michael Dillon fue el primer hombre trans que se sometió a una faloplastía, o la construcción quirúrgica de un pene. También se cree que fue la primera persona que se sometió a terapia con testosterona para empezar su transición. Bayard Rustin era íntimo amigo y asesor de Martin Luther King Jr. y organizador de la marcha sobre Washington de 1963. Sin embargo, por ser abiertamente gay, no obtuvo un amplio reconocimiento por su papel fundamental en el movimiento de los derechos civiles. Frida Kahlo. Frida fue una pintora de gran talento abiertamente bisexual. Usó su soporte para representar temas tabú como la sexualidad femenina, el dolor y los estándares de belleza femeninos, principalmente a través de sus autorretratos. Nancy Cárdenas. Se cree que la guionista y directora Nancy Cárdenas fue una de las primeras mexicanas que salió del armario abiertamente en televisión. Gran parte de su trabajo giró en torno a su identidad lésbica y escribió colecciones de poesía y obras de teatro sobre temas gays y lésbicos. Que el amor, el querer, es libre. No te hablo del de películas que acaba con finales felices. Te hablo del que se siente por dentro sin pensar en lo demás. El tuyo, el mío, el de cualquiera, el de la calle, el que vive si se atreve a romper las normas que dicen que existen. Que quede claro, el amor es libre con todas las letras y en todos los idiomas. En mayúsculas bien grandes, en si bemol y en braille. Es imparable. Y digo imparable porque cuando una persona se enamora de otra, las palabras sobran. Se crean puentes a kilómetros y todo vale en cualquier color. Me pregunto por qué se machaca tanto a quien ama sin importar el sexo, a quien decide querer por dos Todo o cambiar esto su aspecto muestra para que, hacerlo. aunque nuestra sociedad ha ido progresando con el paso de los años y hemos visibilizado la diversidad sexual, todavía nos falta erradicar mucha discriminación e ignorancia que existen ante estos temas. Y no olvidemos que el artículo 1 de la Constitución nos protege a todas y todos los ciudadanos contra la discriminación. La diversidad sexual es un tema de suma importancia, pues con estos ganamos nuevas expectativas teniendo la oportunidad de construir un país donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sean respetadas. Es por eso que el día con día la comunidad LGBT lucha por el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo.